Hola a todos los amigos del canal, estamos acá reunidos para proceder al video de las lecturas del Código de Procedimiento Civil. Habíamos quedado ya en el recurso de casación, ya estamos revisando el libro tercero de los juicios especiales y llegó la hora de ver recursos, ¿no? Sobre todo de casación. En el video pasado vimos lo que corresponde al título 18 ya de la acción de desposeimiento contra terceros poseedores de la finca hipotecada o acensuada. Y ahora nos vamos a ir al título 19, como decíamos al principio, del recurso de casación. El párrafo primero son las disposiciones generales y el artículo 764, con el cual comienza, nos señala el objeto del recurso de casación. Dice que el recurso de casación se concede para invalidar una sentencia en los casos expresamente señalados por la ley. Por su parte, el artículo 765 señala que el recurso de casación es de dos especies, de casación en el fondo y de casación en la forma. Es de casación en el fondo en el caso del artículo 767, es de casación en la forma en los casos del artículo 768. Por su parte, el artículo 766 señala la procedencia del recurso a casación en la forma y nos dice que el recurso a casación en la forma se concede contra las sentencias definitivas, contra las interlocutorias, cuando ponen término al juicio o hacen imposible su continuación, y excepcionalmente contra las sentencias interlocutorias dictadas en segunda instancia, sin previo emplazamiento de la parte agraviada o sin señalar día para la vista de la causa. Procederá asimismo respecto de las sentencias que se dicten en los juicios o reclamaciones regidos por leyes especiales, con excepción de aquellos que se refieran a la constitución de la Junta de Electorales y a las reclamaciones de los avalúos que se practiquen en conformidad a la ley 17.235 sobre impuesto territorial y de los demás que prescriban las leyes. Por su parte, el artículo 767 nos señala que la procedencia, cuál es la procedencia del recurso de casación en el fondo. Y nos dice que el recurso de casación en el fondo tiene lugar contra sentencias definitivas inapelables y contra sentencias interlocutorias inapelables, cuando ponen término al juicio o hacen imposible su continuación, dictada por corte de apelaciones o por un tribunal arbitral de segunda instancia constituidos por árbitros de derecho en los casos en que estos árbitros hayan conocido de negocios de la competencia de dichas cortes, siempre que se hayan pronunciado con infracción de ley y esta infracción haya influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia. Por su parte, el artículo 768 nos menciona cuáles son las causales del recurso de casación en la forma y nos dice que el recurso de casación en la forma ha de fundarse precisamente en alguna de las causas siguientes. Número 1. En haber sido la sentencia pronunciada por un tribunal incompetente o integrado en contravención a lo dispuesto por la ley. Número 2. En haber sido pronunciada por un juez o con la concurrencia de un juez legalmente implicado o cuya recusación esté pendiente o haya sido declarada por tribunal competente. Número 3. En haber sido acordada en los tribunales colegiados por menor número de votos o pronunciada por menor número de jueces que el requerido por la ley o con la concurrencia de jueces que no asistieron a la vista de la causa y viceversa. Número 4. En haber sido dada ultra petita, esto es, otorgando más de lo pedido por las partes o extendiéndola a puntos no sometidos a la decisión del tribunal sin perjuicio de la facultad que éste tenga para fallar de oficio en los casos determinados por la ley. También el artículo, en el numeral quinto, perdón, seguíamos del artículo 768, nos dice que en haber sido pronunciada con omisión de cualquiera de los requisitos enumerados en el artículo 170. El sexto causal del recurso de casación nos dice relación con haber sido dada contra otra pasada en autoridad de cosas juzgadas, siempre que ésta se haya alegado oportunamente en el juicio. La séptima causal es en contener decisiones contradictorias. La octava en haber sido dada en apelación legalmente declarada desistida. Y en la novena, en haberse faltado algún trámite o diligencia declarado esencial por la ley o cualquier otro requisito por cuyo defecto las leyes prevengan expresamente que hay nulidad. En los negocios a que se refiere el inciso segundo del artículo 766, solo podrá fundarse el recurso de casación en la forma en alguna de las causales indicadas en los números 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 de este artículo y también en el número
quinto, cuando se haya omitido de la sentencia la decisión del asunto controvertido. No obstante lo dispuesto en este artículo, el tribunal podrá desestimar el recurso de casación en la forma si de los antecedentes aparece de manifiesto que el recurrente no ha sufrido un perjuicio reparable solo con la invalidación del fallo o cuando el vicio no ha influido en lo dispositivo del mismo. El tribunal podrá limitarse asimismo a ordenar al de la causa que complete la sentencia cuando el vicio en que se funda el recurso sea la falta de pronunciamiento sobre alguna acción o excepción que se haya hecho valer oportunamente en el juicio. Con respecto al artículo 769 señala cuál es la preparación del recurso de casación en la forma y nos dice que para que pueda ser admitido el recurso de casación en la forma, es indispensable que el que lo entabla haya reclamado de la falta, ejerciendo oportunamente y en todos sus grados los recursos establecidos por la ley. No es necesaria esta reclamación cuando la ley no admite recurso alguno contra la resolución en que se haya cometido la falta, ni cuando ésta haya tenido lugar en el pronunciamiento mismo de la sentencia que se trata de casar, ni cuando dicha falta haya llegado al conocimiento de la parte después de pronunciada la sentencia. Es igualmente innecesario para interponer este recurso contra la sentencia de segunda instancia por las causales cuarta, sexta y séptima del artículo 768 que se haya reclamado contra la sentencia de primera instancia, aun cuando hayan afectado también a esta los vicios que lo motivan. La reclamación a que se refiere el inciso primero de este artículo deberá hacerse por la parte o su abogado antes de verse la causa en el caso del número 1 del artículo 768. ¿Cuál es el plazo para interponer el recurso de casación en la forma? El artículo 770 nos dice que el recurso de casación deberá interponerse dentro de los 15 días siguientes a la fecha de notificación de la sentencia contra la cual se recurre sin perjuicio de lo establecido en el artículo 791. En caso de que se deduzca el recurso de casación de forma y de fondo en contra de una misma resolución, ambos recursos deberán interponerse simultáneamente y en un mismo escrito. El recurso de casación en la forma contra sentencia de primera instancia deberá interponerse dentro del plazo concedido para deducir el recurso de apelación y si también se deduce este último recurso conjuntamente con él. ¿Qué sucede con la interposición del recurso de casación? Nos dice que el recurso debe interponerse por la parte agraviada ante el tribunal que haya pronunciado la sentencia que se trata de invalidar y para ante aquel a quien corresponde conocer de él conforme a la ley. El artículo 772 señala los requisitos del escrito en que se deduzca el recurso de casación en el fondo y nos dice que el escrito en que se deduzca el recurso de casación en el fondo deberá, número 1, expresar en qué consiste el o los errores de derecho de que adolece la sentencia recurrida. Número 2, señalar de qué modo ese o esos errores de derecho influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo. Si el recurso es en la forma, el escrito mencionará expresamente el vicio o defecto en que se funda y la ley que concede el recurso por la causal que se invoca. En uno y otro caso, el recurso deberá ser patrocinado por abogado habilitado que no sea procurador del número. Con respecto al artículo 773, señala lo que es la suspensión y nos dice que el recurso de casación no suspende la ejecución de la sentencia, salvo cuando su cumplimiento haga imposible llevar a efecto la que se dicte si se acoge el recurso, como sería si se tratare de una sentencia que declara la nulidad de un matrimonio o permita el de un menor. La parte vencida podrá exigir que no se lleve a efecto la sentencia mientras la parte vencedora no rinda fianza de resultas a satisfacción del tribunal que haya dictado la sentencia recurrida, salvo que el recurso se interponga por el demandado contra la sentencia definitiva pronunciada en un juicio ejecutivo, en los juicios posesorios, en los de desahucio y en los de alimento. El recurrente deberá ejercer este derecho conjuntamente con interponer el recurso de casación y en solicitud separada se agregará a la carpeta electrónica a que se refiere el artículo 29. El tribunal ad quo se pronunciará de plano y en única instancia a su respecto fijará el monto de la caución antes de enviar la comunicación correspondiente al Tribunal Superior. En este caso se formará cuaderno electrónico separado con las piezas necesarias. El tribunal ad quo conocerá también en única instancia de todo lo relativo al otorgamiento y subsistencia de la caución. Con respecto al artículo 774 señala lo que es el derecho estricto y nos dice que interpuesto el recurso no puede hacer en él variación de ningún género. Por consiguiente, aun cuando en el progreso del recurso se descubra alguna nueva
causa en que haya podido fundarse, la sentencia recaerá únicamente sobre las alegadas en tiempo informe. Por su parte, el artículo 775 señala el recurso a casación en la forma de oficio y nos dice que, no obstante lo dispuesto en los artículos 769 y 774, pueden los tribunales, conociendo por vía de apelación, consulta o casación en alguna incidencia, invalidar de oficio la sentencia cuando los antecedentes del recurso manifiesten que ellas adolecen de vicios que dan lugar a la casación en la forma, debiendo oír sobre este punto a los abogados que concurran a alegar en la vista de la causa e indicar a los mismos los posibles vicios sobre los cuales deberán alegar. Si el defecto que se advierte es la omisión del fallo sobre alguna acción o excepción que se ha hecho valer en el juicio, el Tribunal Superior podrá limitarse a ordenar al de la causa que complete la sentencia dictando resolución sobre el punto omitido y entre tanto suspenderá el fallo del recurso. ¿Qué sucede con la admisibilidad del recurso? El artículo 776 nos dice que, presentado el recurso, el tribunal examinará si ha sido interpuesto en tiempo y si ha sido patrocinado por abogado habilitado. En el caso que el recurso se interpusiere ante un tribunal colegiado, el referido examen se efectuará en cuenta. Si el recurso reúne estos requisitos, dará cumplimiento a lo establecido en el inciso primero del artículo 197. El artículo 777 está derogado. El artículo 778 nos habla sobre la inadmisibilidad del recurso e impugnación. Nos dice que si el recurso no cumple con los requisitos establecidos en el inciso primero del artículo 776, el tribunal lo declarará inadmisible sin más trámite. En contra del fallo que se dicte, solo podrá interponerse el recurso de reposición, el que deberá fundarse en error de hecho y deducirse en el plazo de tercero día. La resolución que resuelva la reposición será inapelable. Con respecto a la comparecencia, el artículo 779 señala que es aplicable al recurso de casación lo dispuesto en el artículo 200. El artículo 780 señala la facultad de solicitar que el recurso sea conocido y resuelto por el Pleno. Nos dice que, interpuesto el recurso de casación en el fondo, cualquiera de las partes podrán solicitar dentro del plazo para ser parte en el tribunal ad quem que el recurso sea conocido y resuelto por el Pleno del tribunal. La petición solo podrá fundarse en el hecho que la Corte Suprema, en fallos diversos, ha sostenido distintas interpretaciones sobre la materia de derecho objeto del recurso. Por su parte, el artículo 781 nos señala lo que es el examen de admisibilidad por parte del tribunal ad quem frente a un recurso de casación en la forma. El artículo 781 nos dice que, elevado un proceso de casación de forma, el tribunal examinará en cuenta si la sentencia objeto del recurso es de aquellas contra las cuales la concede la ley y si éste reúne los requisitos que establecen los artículos 772, inciso segundo, y 776, inciso primero. Si el tribunal encuentra mérito para considerarlo inadmisible, lo declarará sin lugar, desde luego, por resolución fundada. En caso de no declarar inadmisible desde luego el recurso, ordenará traer los autos en relación sin más trámite. Asimismo, podrá decretar autos en relación, no obstante haber declarado la inadmisibilidad del recurso, cuando estime posible una casación de oficio. La resolución por la que el tribunal de oficio declare la inadmisibilidad del recurso solo podrá ser objeto del recurso de reposición, el que deberá ser fundado e interponerse dentro de tercero día de notificada la resolución. ¿Qué sucede con el artículo 782, el examen de admisibilidad por parte del tribunal ad quem frente a un recurso de casación en el fondo? Elevado un proceso de casación de fondo, el tribunal examinará en cuenta si la sentencia objeto del recurso es de aquellas contra las cuales la concede la ley y si éste reúne los requisitos que se establecen en los incisos primero de los artículos 772 y 776. La misma sala, aun cuando se reúnan los requisitos establecidos en el inciso precedente, podrá rechazarlo de inmediato sin opinión unánime de los integrantes adolece de manifiesta falta de fundamento. Esta resolución deberá ser a lo menos someramente fundada y será susceptible al recurso de reposición que establece el inciso final del artículo 781. En el mismo acto, el tribunal deberá pronunciarse sobre la petición que haya formulado el recurrente en cuanto a que el recurso sea visto por el Pleno de la Corte Suprema, de conformidad a lo establecido en el artículo 780. La resolución que deniegue esta petición será susceptible del recurso de reposición que se establece en el inciso final del artículo 781. Es aplicable al recurso de casación de fondo lo dispuesto en los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 781. Con respecto a la vista de la causa, el artículo 783 nos dice que en vista de la causa se observarán las reglas establecidas para las apelaciones. La duración de las alegaciones de cada abogado se limitará a 1 hora en los recursos de casación en la forma
y 2 horas en los de casación en el fondo. En los demás asuntos que conozca la Corte Suprema, las alegaciones solo podrán durar media hora. El tribunal podrá, sin embargo, por unanimidad, prorrogar por igual tiempo la duración de las alegaciones. Con todo, si se tratare de una materia distinta de la casación, el tribunal podrá prorrogar el plazo por simple mayoría. Las partes podrán, hasta el momento de verse el recurso, consignar en escrito firmado por un abogado que no sea procurador del número las observaciones que estimen convenientes para el fallo del recurso. Con respecto al artículo 784, señala la aplicación de disposiciones especiales y nos dice que el recurso de casación se sujetará además a las disposiciones especiales de los párrafos 2, 3, 4 de este título, según sea la naturaleza del juicio en que se haya pronunciado la sentencia recurrida. El artículo 785 señala lo que es la sentencia de reemplazo y nos dice que cuando la Corte Suprema invalide una sentencia por casación en el fondo, dictará acto continuo y sin nueva vista, pero separadamente sobre la cuestión materia del juicio que haya sido objeto del recurso, la sentencia que crea conforme a la ley y al mérito de los hechos tales como se han dado por establecidos en el fallo recurrido, reproduciendo los fundamentos de derecho de la resolución casada que no se refieran a los puntos que hayan sido materia del recurso y la parte del fallo no afectada por este. En los casos que se desechare el recurso de casación en el fondo por defectos en su formalización, podrá invalidar de oficio la sentencia recurrida si se hubiere dictado con infracción a la ley y esta infracción haya influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia. La Corte deberá hacer constar en el fallo de casación esta circunstancia y los motivos que la determinan y dictará sentencia de reemplazo con arreglo a lo que dispone el inciso precedente. El artículo 786 señala la resolución en caso de acogerse un recurso de casación en la forma. En los casos de casación en la forma, la misma sentencia que declara la casación determinará el estado en que quede el proceso, el cual se remitirá para su conocimiento al tribunal correspondiente. Este tribunal es aquel a quien tocaría conocer el negocio en caso de recusación del juez o jueces que pronunciaron la sentencia casada. Si el vicio que diere lugar a la invalidación de la sentencia fuera alguno de los contemplados en las causales cuarta, quinta, sexta y séptima del artículo 768, deberá el mismo tribunal, acto continuo y sin nueva vista, pero separadamente dictar la sentencia que corresponda con arreglo a la ley. Lo dispuesto en el inciso presente regirá también en los casos del inciso primero del artículo 776, si el tribunal respectivo invalida de oficio la sentencia por alguna de las causales antes señaladas. El artículo 787 está derogado y con esto damos por finalizado el video de hoy. Terminamos el párrafo 1, ¿no es cierto?, del título 19 del recurso de casación y en el siguiente video vamos a ver el párrafo 2, que sería las disposiciones especiales del recurso de casación contra sentencias pronunciadas en juicios de mínima cuantía. No olviden suscribirse al canal, ¿ya? Y dejar un me gusta